Dejemos que Dios nos hable por medio del estudio de su palabra. A continuación, el tema de hoy. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Queremos enviarles un saludo fraternal a todos ustedes en este día especial. Hoy nos corresponde predicar un tema de familia, así es que hemos decidido predicar un tema exclusivamente para los esposos y las esposas. Le he titulado Cómo tener paz y armonía en el hogar. Antes de iniciar, tengamos una palabra de oración. Bendito Padre y bendito Dios, humildemente, Señor, venimos delante de ti para que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras diferencias. Que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste a través de tu santa palabra, Señor. Bendice los hogares representados, bendice a los padres, a las madres y también a sus hijos. Todas estas cosas humildemente las pedimos, Señor, en el nombre bendito y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. El tema puede ser más amplio. Yo quisiera abarcar a toda la familia, pero el tema es extenso. Entonces hoy vamos a enfocarnos en la pareja, en papá y en mamá. Así es que el segundo tema, que es la segunda parte, lo dejaremos para después, para hablar acerca de los hijos. ¿Qué podemos decir acerca de la pareja? Lo primero, para entender este tema, que tal vez es tan conocido, pero muchas veces olvidado, tal vez porque no ponemos en práctica los consejos de Dios. Para esto vamos a recordar algunas cosas. Cuando vamos al libro del Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 1, versículo 27 y 28, notamos que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó. Hizo el hombre y la mujer. Así los creó Dios, varón y hembra. Pero Dios hizo algo importante en la creación. No solamente los creó, sino también dice que bendijo esa unión. Por eso el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad toda la tierra. Aparte de eso, ellos podían gobernar todos los animales que Dios había creado, que están en los mares, que están en los cielos y que están sobre la tierra. Básicamente, ese es el origen del matrimonio, cuando Dios bendice a la pareja en el huerto del Edén. Y esa es la base que vamos a tomar para iniciar este tema. ¿Qué dijo Jesús acerca del matrimonio? Jesús, en el Evangelio de Mateo, así se encuentra registrado en el capítulo 19, versículo 5 de la palabra de Dios, dice, y dijo Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos, dice, serán una sola carne. ¿Qué quiso decir, Señor, con esto? Bueno, que cuando el hombre y la mujer estén preparados, deben dejar la casa paterna, la casa de sus padres, y se van a unir como una sola pareja, siempre bajo el concepto de la bendición de Dios. Y dice, y los dos serán una sola carne. Se refiere a que estos dos serán una nueva familia, un núcleo formado por dos personas, pero formando una sola unidad, una familia. Y después recibirán, de haber recibido la bendición de Dios, tendrán la oportunidad, el privilegio que da Dios de poder procrear y tener hijos, para que esa familia de dos sea aumentada y llegue a ser más numerosa, de acuerdo a los principios y preceptos de Dios. Hoy en día el matrimonio es algo que se ha tomado a la ligera y se ha olvidado en muchos casos. Ya las personas no buscan el matrimonio
formal, sino que muchas veces las personas practican la unión libre. Y esto ha permitido que las personas pierdan el temor de Dios, no pongan en práctica sus preceptos, sus consejos, y la gente actúa libremente. Y se unen a una y a otra pareja de acuerdo a su conveniencia. La palabra de Dios no es esto lo que establece. El principio de Dios cuando bendijo a la pareja en el huerto del Edén era que el matrimonio perdurase por siempre mientras existiese la vida en ambos cónyuges. Por eso se usa la frase tan conocida, hasta que la muerte los separe, porque el matrimonio es para toda la vida. Algo importante, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? Porque hoy en día también es algo que abunda en todas las sociedades, en todas las culturas y en todas las naciones. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y qué dice la Biblia acerca de la separación de las parejas? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y para esto vamos a ir precisamente a las palabras de Jesús cuando fue consultado, cuando le preguntaron si es lícito dar carta de divorcio y repudiar a su mujer. Dice en Mateo capítulo 19 versículos 7 al 9, dice: y le preguntaron a Jesús o le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Jesús les contestó: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, dijo Jesús, no fue así. Y yo os digo, dijo Jesús, literalmente, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, esta persona adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces, aquí tenemos un principio, una causa, la única que la Biblia permite para un divorcio: que haya infidelidad, que haya fornicación de por medio con otra persona que no es su cónyuge. Así lo enseña la palabra de Dios. Algo importante que también debemos de saber es que todas las personas, tanto los solteros como los casados, están expuestos a las debilidades de este mundo, están expuestos al pecado, están expuestos a las debilidades carnales. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 2 al 5, se refiere a esto. Y dice el apóstol Pablo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una, refiriéndose a las mujeres, tenga su propio marido. Y el consejo del apóstol es: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer, cuando se casa, no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Por eso el consejo del apóstol Pablo es: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y aquí viene la única causa que bíblicamente encontramos para que haya una separación de los cónyuges, una separación entre el esposo y la esposa. Y dice en el versículo 5 que este mutuo consentimiento sea para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra incontinencia. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí está la respuesta que hicimos a un inicio. Causas para el divorcio y causas para la separación. La separación es bíblica, pero en el concepto que se dé por mutuo acuerdo y sea para dedicarse a la oración, a las cosas espirituales. Nos referimos, o me refiero, a concilios, a reuniones grupales, tanto de hombres como de mujeres, pero en cuanto terminen, el apóstol aconseja, únanse de nuevo, para que el enemigo de Dios no os vaya a tentar. ¿Por medio de qué? De las debilidades carnales. Algo que debe practicar la pareja que está debidamente casados es la fidelidad. Es un deber fundamental, un deber principal que se deben los cónyuges uno al otro. Ser fieles para no transgredir uno de los mandamientos del Señor que dice no cometerás adulterio y que lo encontramos en la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 14. Entonces, cuando estamos casados debemos ser fieles a Dios porque es uno de sus mandamientos y fieles a mi pareja. ¿Qué es importante entender acerca del matrimonio? Es que Dios estableció el matrimonio para que nuestros cónyuges sean una ayuda importante para nuestras vidas. Por eso es que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Si Dios vio la necesidad que tenía Adán después que lo había creado, Dios decidió que era bueno, y así lo dice la palabra de Dios, era bueno en gran manera, decidió abrir, dice, de su costado, sacar una costilla y crear a su mujer para que fuera parte de él, para que le ayudase, para que fuera su ayuda idónea, para que fuera su complemento. Y nosotros los que somos casados lo sabemos por experiencia propia, porque las cosas que hace nuestro cónyuge, nosotros también las podemos hacer, pero con mucha dificultad. Dios estableció en el orden perfecto las cosas que los hombres pueden hacer y las cosas que las mujeres pueden hacer de mejor manera. Por eso es tan importante compartir las obligaciones de la vida matrimonial. ¿Cuál es el deseo de Dios para las parejas, para los matrimonios? Dice la palabra de Dios, dirigida específicamente al hombre. Bendito sea ¿qué? Tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, como graciosa gacela, porque sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y cuando hablamos de todo tiempo, no hablamos únicamente del primer amor, del noviazgo, de los primeros años de casado. No, hablamos, porque la palabra de Dios lo dice, de todo tiempo. No importa cuántos años o décadas transcurran, nosotros tenemos que gozarnos y tenemos que alegrarnos con aquella mujer que comparte nuestra vida y que en algunos casos nos ha acompañado desde su juventud. Es posible para muchos de nosotros que esa mujer, nosotros seamos su único amor.
recreémonos siempre con ella, porque así lo enseña la palabra de Dios en los Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19. ¿Qué principio fundamental, bíblico, asegura la comprensión y la felicidad en la pareja? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es el consejo de Dios. Y aunque es muy conocido, porque muchas veces se lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos escuchado, nos lo han comentado, la palabra de Dios dice clarito, por medio de San Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sin embargo, ustedes saben lo que sucede. Por eso la palabra de Dios dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Muchas veces este consejo bíblico es comprendido después de que se ha dado el paso en falto. Y las consecuencias se van a dejar a ver en el futuro, ya sea cercano, ya sea mediano o sea lejano. Porque la palabra de Dios dice: ¿qué comunión hay con los hijos de la luz, con los hijos de las tinieblas? Ninguna. ¿Cómo desearíamos nosotros que sea el esposo cristiano? Porque como creyentes debemos pensar en acercarnos y establecer una amistad que termine en matrimonio con uno cristiano o con una señorita cristiana. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios da un principio clave e importante que no debemos obviar y debemos de aceptar y respetar. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. En el hogar, en la familia, el marido es la cabeza. Si aplicamos este principio y esta enseñanza, este consejo, las cosas van a marchar mejor en el hogar. Si lamentablemente la mujer no hace caso, viviendo casada con su esposo, y quiere asumir ese rol, las cosas no van a ir tan bien. Sin embargo, en la vida todo tiene excepciones. Si el marido, por alguna situación especial, perdió sus facultades mentales, pues la mujer tiene que asumir el rol de dirigir el hogar. Pero de lo contrario, el hombre debe ser cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios. Hay un consejo que me gusta mucho, que está en la palabra de Dios, y viene a través del apóstol Pedro. En el capítulo 3, versículo 7, dice el apóstol: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Maridos, vosotros, todos, vivid con ellas inteligentemente. Esa palabra, sabiamente, significa inteligentemente. ¿Y qué es vivir con ellas, con nuestras esposas, inteligentemente? Ahí da el consejo: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Dos cosas importantes: a la mujer hay que reconocerle lo que ella es, hay que reconocerle lo que ella vale, y hay que comprender y entender, apreciados hermanos,
que me escuchan, tenemos que entender que la mujer es como lo presenta la palabra de Dios, un vaso frágil. La mujer es más sensible, la mujer es más sentimental, la mujer derrama lágrimas muy a menudo por diferentes situaciones. Tenemos que aprender a darle el lugar que ella se merece y no olvidarnos que esa fue la mujer que nosotros elegimos para nuestra vida. Por eso hemos de cuidarla, hemos de amarla, hemos de chinearla y hemos de darle lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Y algo muy importante, cuando nosotros aplicamos estas enseñanzas con nuestras mujeres, nuestras oraciones no tendrán impedimento para ser escuchadas. Dice la parte final del versículo 7 de la primera carta de Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Otras versiones dicen no tengan impedimento. Así es que apliquemos los consejos, las enseñanzas y siempre reconozcamos lo que nuestra esposa es en el hogar. Algo importante también que debemos tener en cuenta es el consejo de Pablo, que se une al de Pedro, en otras palabras, y amplía el concepto. Pablo en Colosenses 3, verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Definitivamente no debemos de ser groseros con nuestras esposas. No debemos decir palabras hirientes. No debemos de hacer gestos de desagrado hacia las cosas que hace nuestra mujer. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo demostramos el amor a nuestras esposas? No únicamente de palabras, porque las palabras son muy bonitas, pero las palabras se las lleva el viento. Las acciones es lo importante. Lo que nosotros hagamos en favor de ellas, demostramos amor. Hay muchas formas. Sacándolas a pasear, comprándole las cosas que necesitan, tratando de entenderlas, qué son sus preferencias, qué son sus gustos. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa y yo he conocido que a mi esposa le encantan las plantas, a mi esposa le encantan los vestidos, le encantan los zapatos o zapatillas, calzado para sus pies. Esas cosas le agradan. Cada vez que tengo oportunidad y el presupuesto lo permite, yo guardo unas moneditas y unos billetitos, y cuando tengo ahorrado lo que me parece suficiente, salgo con ella, me paro al frente de una tienda y le digo: amor, pregunta a ver si te alcanza para un vestido. O juntos vamos a la zapatería y le digo a mi esposa: tengo un presupuesto de tanto para que tú te compres calzado para tus pies. Elige lo que tú quieras dentro de este presupuesto. Y saben, hermanos, estos pequeños gestos, estas pequeñas atenciones hacia mi esposa, hace que la relación de pareja cada día sea mejor y el amor se mantenga vivo a pesar del paso de los años. Yo recomiendo a ustedes, los esposos, vayan con sus esposas, hagan un presupuesto, hagan un ahorro, guarden unos coloncitos, identifiquen qué es lo que más les gusta a sus esposas
y llévela y hágale obsequios. Al fin y al cabo, la mujer se lo merece, porque la mujer día a día llena de atenciones y cuidados nuestra vida y también la de nuestros hijos. Que eso es un tema hermoso, pero que no voy a tocar hoy por falta de tiempo, pero lo voy a dejar pendiente para después. Sigamos adelante porque el tema avanza y podría seguir hablando y diciendo cosas bellas acerca de las esposas, pero el tiempo no da. Vamos a seguir navegando a través de las páginas sagradas de la Santa Palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios a las esposas, a las mujeres? En Efesios 5:22, el apóstol Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No para que el marido la pisotee, no para que el marido la tenga bajo su control, sino para que haya armonía en el hogar. Las mujeres sean obedientes a sus esposos, sin contradecir lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios, por supuesto, que vaya en concordancia con lo escrito. ¿Qué más encontramos en la Palabra de Dios? La Palabra da consejos de Dios innumerables. Y hay un consejo para los padres, para los esposos y para las esposas, especialmente dirigido para la crianza de nuestras hijas. Cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la pubertad, cuando están preparándose para tener su primer novio. La Biblia enseña lo siguiente. Y para esto vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. La palabra de Dios dice, refiriéndose a los padres, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué hay que enseñarle a nuestras hijas cuando están en la adolescencia? A amar a sus maridos y a sus hijos. Debemos de prepararlas. Debemos enseñar a nuestras hijas a ser prudentes, dice la palabra de Dios. A ser castas, o sea, a guardar su virginidad hasta el día del matrimonio. A enseñar a nuestras hijas, dice, para que sean cuidadosas, para que sean hacendosas en los quehaceres de la casa, para que sean buenas esposas y buenas hijas, para que se sujeten a sus maridos mediante la obediencia en los términos de la Santa Palabra de Dios. Y esto con un propósito, para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada. Qué hermoso cuando las hijas de un hogar cristiano son así. Son dedicadas al hogar, son fieles a su esposo, son hacendosas, son cariñosas con sus hijos, son buenas. Esto glorifica el nombre de Dios. En Proverbios capítulo 31, versículo 30, el sabio Salomón escribió, y esto lo escribió para los jóvenes, que a veces ponen su mirada en lo físico de las mujeres. Únicamente ven lo que tienen delante de los ojos, pero necesitamos que nuestros hijos puedan ver más allá. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, tenemos que enseñar a nuestros hijos varones a que puedan
encontrar su novia, su futura esposa, en las personas que tienen la misma fe. Y no poner los ojos en las que están afuera. No hacer lo que hizo Sansón, que puso los ojos en las filisteas, se fijó en Dalila, y ustedes conocen el triste final de Sansón. Fijémonos y pongamos los ojos en los mismos de nuestra propia fe. Y como dice la palabra, no nos unamos en yugo desigual. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer cristiana que obedece a Jehová, esta es digna de ser alabada. Amén. ¿Cuáles son, queridos hermanos, porque necesito avanzar, los peores enemigos del matrimonio? Estos están mencionados en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. Los peores enemigos del matrimonio son los deseos de la carne. En Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y las menciona: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cosas se han generalizado hoy en día por todos los lugares y acosan a todos los hombres y todas las mujeres. Y el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Y aún hasta aquellos que son creyentes cristianos son seducidos por las obras y los deseos de la carne. Muchos, lamentablemente y tristemente, han caído y otros caerán en los lazos del tentador. Pero recuerden que en el matrimonio la fidelidad es importante y se puede poner en primer lugar. Se puede vencer toda tentación en el matrimonio cuando ponemos a Cristo en primer lugar. Recuerden el consejo del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está dispuesto a fortalecer tu vida y la de tu hogar si pones a Dios en primer lugar. Recuerden, todas las cosas después vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. ¿Qué pasa en los hogares donde a veces no hay una paz completa, donde no hay una felicidad? Porque alguno de los cónyuges tiene un carácter fuerte, es difícil de soportar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Dice el sabio Salomón en el Proverbio 15, versículo 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué significa esto? Que cuando hay alguno de los cónyuges, sea el hombre o sea la mujer, y está enojado, está airado, sin embargo, si entramos en el mismo tono de ira, de violencia, lo que vamos a hacer más bien es subir el furor, dice el mensaje. Seamos sabios, apliquemos el consejo, la enseñanza de la palabra y respondamos ante la agresión y las palabras ásperas y duras y crueles. Respondamos suavemente. Apliquemos el principio y la enseñanza bíblica. Muy bien, vamos a leer una cita inspirada para tener un hogar feliz. Dice la cita: las voces agradables, los modales amables y el afecto sincero que se expresan en todas las acciones.
juntamente con la laboriosidad, el aseo y la economía, cambian hasta un tugurio en el más feliz de los hogares. Y el Creador considera con aprobación un hogar tal. Esta cita se encuentra en el libro El Hogar Cristiano, página 382. Es muy importante expresar palabras y modales amables dentro del hogar, y que esas palabras sean sinceras. El trabajo dentro de la casa, mantener el aseo, manejar la economía, el presupuesto familiar, pueden cambiar, dice, hasta un tugurio en el más feliz de los hogares. Cuando hacemos estas cosas, dice que nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Sustentador va a aprobar tales hogares. Apliquemos estos principios mostrados a través de la pluma inspirada. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Espero que estos consejos basados en la palabra de Dios sean suficientes para tener un hogar feliz. Que el Señor sea el centro de sus vidas y de sus hogares. Que el Señor les dé sabiduría y les muestre el camino para que puedan conducir a su familia por el camino que lleva a la vida eterna. Ese es mi deseo y mi oración en esta hora.